Sí, señora Worthington, lo entiendo. Sí, no podría estar más de acuerdo. Por supuesto, señora Worthington. Lo haré. ¿Se callaría alguna vez ese viejo parlanchín de pelo azul?, se preguntó Susan Morgan con fastidio mientras escuchaba los desvaríos de la esposa del presidente de la Cámara de Representantes. La junta directiva de Birch Grove Mansión, pero como directora de desarrollo de Birch Grove, Susan se dio cuenta de que no tenía otra opción que escuchar y estar de acuerdo con las invenciones de la anciana. La joven no estaba dispuesta a tolerar a los tontos con gusto y se molestaba particularmente cuando alguien pensaba que eran más inteligentes que ella solo por la riqueza de su familia. He visto suficientes perras ricas que piensan que su dinero les da derecho a intervenir en los asuntos de otras personas. Susan resopló y miró su reloj, lo que solo aumentó su frustración. Llegaba tarde a una reunión importante. Pero justo cuando Susan estaba a punto de cortar la conversación, la mujer mayor terminó abruptamente su monólogo. Dios, mira la hora, si no cuelgo ahora llegaré tarde a mi cita con la peluquera. Entiendo, señora Worthington. Lamento haberte demorado tanto, respondió Susan sin una pizca de sarcasmo después de que la persona que llamó finalmente devolvió la llamada. Susan rápidamente le envió un mensaje de texto a su esposo: cena con un cliente potencial, no esperes despierto. Cuando se envió el mensaje, rápidamente puso su escritorio en orden y lo revisó. Se maquilló en el espejo de mano y luego salió por la puerta de su pequeña oficina. Esta habitación originalmente había sido la despensa del mayordomo en Birch Grove Mansión, pero al menos tiene mi nombre en la puerta, pensó mientras se dirigía por el pasillo. Habite, su mujer de habla hispana. La secretaria la llamó: ¿se va, señora Morgan? Sin disminuir el paso, Susan miró por encima del hombro con irritación: me voy a llamar a un posible donante. No volveré hoy. Habite observó el movimiento rítmico de la falda del costoso traje de su jefe. Y escuchó el ruido de sus tacones altos en el piso de mármol de la mansión. Tan pronto como la mujer desapareció detrás de la puerta, Habite corrió por el pasillo hacia la oficina del director ejecutivo y se detuvo en el escritorio de su secretaria. ¿Se fue?, le preguntó. Cristina. Cristina respondió que sí. Salió hace unos 10 minutos y dijo que tenía una reunión importante. Sonreí. Es como un horario esta semana, la semana pasada, la semana anterior, ambos tienen reuniones al mismo tiempo. ¿De verdad creen que no sabemos lo que realmente está pasando? Ella miró hacia la salida y siseó. Las dos jóvenes se rieron y regresaron. El profesor Daniel Morgan miró a su alrededor y vio las muchas caras en su clase de introducción a la economía. Aunque sabía que pocos de ellos mostrarían un interés sostenido en la economía, esperaba al menos poder encender una curiosidad intelectual sobre el tema para encender ese interés requerido. Un enfoque poco convencional hizo clic en un icono en su tableta y una imagen proyectada de un gráfico apareció en la pared. Hoy anunció que vamos a hablar sobre conceptos como oferta, demanda y precio. Un comediante en la audiencia dejó escapar un gemido silencioso que provocó que todos reír. Daniel no se inmutó. Sé que es aburrido, pero estos conceptos abstractos tienen un impacto en el mundo real. Déjame darte un ejemplo. Extendió la mano y levantó un fragmento de la pintura mostrándoselo a todos los que quisieran. ¿Alguien reconoce esto?, preguntó Marilyn Monroe por Andy Warhol. Una voz de mujer se hizo eco. Lo siento, señorita, me temo que tiene la clase equivocada. La apreciación del arte está en un edificio diferente, murmuró Daniel cuando la risa se calmó. Daniel sonrió seriamente. Nuestro amante del arte tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué le estoy mostrando a Andy Warhol en la clase de economía? La respuesta es que una obra en particular, o al menos una que se parezca casi exactamente a ella, se vendió en 2022 por poco más de $195 millones. Esa es una venta récord para una obra de un artista estadounidense. Supongo que los estudiantes silbaron algunas veces. Daniel continuó diciendo que nadie en esta clase era un comprador. Él quiso algunas risas. No hay multimillonarios aquí. Bueno, esperaba que los hubiera de todos modos. El punto es que a ese precio solo hubo un comprador para Maryland de Andy. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede ir a la librería de la universidad ahora mismo y comprar una reproducción de Maryland por 20 pesos. Entonces, ¿por qué hay tantos compradores en la librería y tan pocos en la subasta?
Todo se trata del precio a 195 millones de pesos. Solo había un comprador pero a 20 pesos. La demanda se dispara antes de que empieces a objetarse que hay muchos factores que afectan la demanda del mercado para cualquier buen producto o servicio, los repasaremos en las próximas clases, pero el hecho es que el precio es uno de los factores más importantes que determina la demanda, si no el más importante. Cuando terminó la clase, Daniel se alegró de que varios estudiantes se acercaran a preguntar preguntas o dar su punto de vista. Al menos los hice pensar en el tema. Pensó con satisfacción en su oficina, guardó las huellas dactilares de Monroe en un archivador y luego sacó su teléfono celular de su bolsillo. Lo había sentido vibrar durante la conferencia, pero había establecido como regla nunca interrumpir la clase para comprobarlo. Sin embargo, ahora que vio que Susan no estaría en casa esa tarde, le molestaba que sucediera tan a menudo, pero al menos le daba la oportunidad de pasar y ver cómo estaba su padre. Cuando a Ezra le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace unos años, el hombre mayor había afirmado que estaba bien en su propia casa, pero Daniel vio que los síntomas de su padre empeoraban y su preocupación lo impulsó a visitarlo más a menudo. Cuando logró comunicarse con su padre, habló extensamente sobre síntomas reales e imaginarios, sobre médicos que no sabían lo que estaban haciendo y sobre los problemas del mundo en general. Cuando Daniel finalmente logró preguntar si sería conveniente que pasara a visitarlo, su padre insistió en que viniera y se quedara a cenar. Daniel intentó protestar, pero su padre lo interrumpió. Aquí le dijo que hablara con Paloma y le extendió el teléfono. Paloma era de Ezra Morgan, cuidadora y asistente. Cuando la condición de su padre se había deteriorado notablemente, Daniel había insistido en que sería cuidado a tiempo completo si quería quedarse en casa. El anciano aceptó de mala gana e inmediatamente comenzó a alejar a todos los cuidadores que la agencia envió con sus quejas, insultos y comportamiento hostil. Justo cuando Daniel decidió que no tenía otra opción que poner a su padre en un asilo de ancianos, llegó Paloma. Esta joven tenía dos ventajas significativas sobre sus predecesoras. Primero, era inesperadamente plena, lo que Ezra ciertamente apreció. Segundo, Paloma no se avergonzó en lo más mínimo por la rudeza de Ezra cuando él le gritó, y ella le devolvió el favor cuando él se negó a seguir las órdenes del médico. Ella lo molestó hasta que cedió y obedeció, y cuando él estaba de mal humor y era grosero, ella lo ignoró hasta que dejó de intentar enojarla. Un día, cuando Daniel se detuvo, al ver cómo iban las cosas con la nueva cuidadora, su padre lo sorprendió diciéndole que aprobaba a Paloma. Ella no me guarda rencor, declaró, y Daniel se atrevió a esperar que finalmente habían encontrado una solución. Esas esperanzas se vieron frustradas. Un duro golpe unos 10 meses después, cuando Paloma llamó a Daniel y le dijo que iba a renunciar. Este es mi hijo Marco. Ella le dijo que mi mamá lo había cuidado, pero ahora mi abuela está enferma y mi mamá tendrá que vivir con ella. Además de es hora de que Marco se vaya a la escuela y no hay manera de que pueda cuidar de él y de la señora Moraña al mismo tiempo. Si Daniel estaba molesto por esta noticia, Ezra dijo simplemente se negó a aceptarlo. Para asombro de Daniel, el anciano encontró una solución. Ven a vivir en mi casa, le dijo, que es bastante espaciosa, además te ahorrarás el alquiler y el viaje, hasta pagaré la comida. ¿Qué pasa con Marco? No ¿quieres que un niño de 6 años ande corriendo por tu casa? Sabes que he tenido un niño de 6 años antes. Además de Marco, me dará alguien con quien hablar cuando yo se cansó de tus regaños. Ella fue a la oficina de Daniel para discutir la propuesta con él. Una vez que superó su sorpresa, comenzó a ver las ventajas. Además del cuidado constante de alguien que le agradaba a su padre, Daniel pensó que vivir con su familia podría ser bueno para su padre. Depende de ti, le dijo Paloma. Daniel, creo que sería una buena decisión para mi padre, y también sería más fácil para mí tener a alguien que le guste cuidándolo, pero tienes que decidir si sería bueno para ti y para Marco. Creo que podría funcionar, señor Daniel, pero sería mejor si intentara venir más seguido por el bien de su padre, y Marco también estaría contento. Para su sorpresa, ella se sonrojó, luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Su reacción lo avergonzó, pero estaba contento cuando se enteró de que ella había aceptado la propuesta de su padre. Ahora 18 meses después, Daniel no se sorprendió en lo más mínimo al escuchar a su padre darle deseos a Paulus, ni se molestó cuando ella le pidió que se quedara a cenar también, dado que la alternativa era una vida solitaria. Comida para llevar en el campus. Daniel no opuso mucha resistencia. Además de sus habilidades de enfermera, resultaron ser Paloma una excelente cocinera. Será bueno tener una comida casera para variar, pensó, y su humor mejoró.
Susan odiaba el largo viaje por el campo, pero se dio cuenta de que era necesario. Ni ella ni Grant podían permitírselo. Ser reconocida cuando estaban desarrollando perspectivas juntos no era solo la duración del viaje lo que la molestaba, sino las pequeñas casas destartaladas a lo largo del camino. Una vez viví en un agujero como este, pensó, y los recuerdos volvieron a ella y a su padre. Tenía una hija en la familia cuando ella y su hermana estaban en la escuela secundaria. Su madre y sus dos hijas se vieron obligadas a mudarse a una choza alquilada que su madre apenas podía pagar con el salario de su empleada doméstica. A las compañeras de clase de las niñas en la escuela no les fue mucho mejor. Pero eso no les impidió intimidar a sus hermanas sin piedad. Pero Susan era inteligente, le fue bien en la escuela, lo suficientemente bien como para obtener una beca completa para la Universidad de Pensilvania. Había sido adoctrinada de que la educación era una forma de salir de la pobreza, una forma de lograr el éxito. Mismo estilo de vida que otras estudiantes femeninas en Penn State, y aunque estas chicas no eran, las diferencias socioeconómicas no podían pasarse por alto mientras sus compañeros de clase bailaban en las fiestas de fraternidades y hermandades de fin de semana. Susan se sentó en su dormitorio estudiando para los exámenes del lunes mientras pasaban el verano en Europa. Trabajó en el campus en su tercer año. Sin embargo, Susan se metió en problemas cuando un apuesto, la asistente de cátedra de economía, le llamó la atención. Daniel Morgan estaba en camino a un doctorado, pero no era un nerd, tenía un buen sentido del humor y le gustaba socializar. Cuando la conoció, encontró irresistible la combinación de inteligencia y belleza de Susan. Había reglas en contra. Relaciones entre asistentes y estudiantes, pero como él estaba en el departamento de economía y ella en el de bellas artes, estas reglas se ignoraban fácilmente. Susan ya había salido con hombres y había tenido algunos encuentros sexuales, pero estaba decidida a ser una mejor persona y sabía que la reputación de __ en el campus no era la respuesta. Ahora, ante la perspectiva de una relación con un hombre con futuro, hizo todo lo posible para aprovecharla. No tenía ninguna posibilidad. Un hombre con futuro, pensó con enojo. Se esperaba que Daniel se uniera a uno de los grandes bancos de inversión o firmas de consultoría que regularmente reclutaba en el campus. Cuando le dijo que sus sueños estaban en el campo de la ciencia, ella se sintió decepcionada en silencio, pero tal vez él dirigiría algún instituto importante, se consoló. Una rápida búsqueda en Internet la había convencido de que varios presidentes de universidades tenían títulos en economía, pero ahora, 7 años después de su boda, se encontró viviendo en una ciudad universitaria de Backwater con un marido que estaba contento de enseñar en una universidad de Backwater. Este no es el futuro que quería. Se regañó a sí misma en este entorno disfuncional. Aceptó un trabajo en un museo local como recaudadora de fondos en una mansión convertida que antes era propiedad de un petrolero de Pensilvania. Una vez más, se encontró subordinada a un clan de matronas adineradas y sus habladores descendientes, escuchando sus chismes y sometiéndose a sus demandas autoritarias, pero no por mucho tiempo. Se prometió a sí misma conducir el auto hacia la pequeña motel rural donde ella y Grant se habían conocido. Encontré un nuevo sendero para escalar apenas Daniel había salido del auto en la casa de su padre cuando la puerta principal se abrió y una pequeña bola de muchacho corrió hacia el señor Daniel. Señor Daniel, ¿podría? «Juega fútbol conmigo», gritó Marco. Marco, gritó Paloma saliendo al porche. «Deja solo al señor Daniel, ha estado enseñando todo el día y está cansado». Tan pronto como el niño bajó la cara, Daniel le hizo un gesto a su madre para que se fuera. «Está bien, Paloma, vamos Marco, muéstrame tu habilidad». Y los dos comenzaron para jugar, liderar, pasar y patear la pelota de fútbol manchada de césped mientras corrían por el patio. Daniel notó que Pala había entrado a la casa y había traído a su padre para que los viera. El anciano estaba emocionado y los animó a pesar de que nunca había estado en un partido de fútbol en su vida. Finalmente se detuvieron cuando Pala los llamó a cenar. Marco se opuso, pero Daniel aceptó felizmente. «No podré seguir el ritmo de este tipo, especialmente jugando al fútbol esperando comida tradicional latinoamericana». Daniel se sorprendió gratamente cuando Paloma sirvió un estilo mediterráneo plato de kebab de pollo sobre arroz basmati con ensalada griega y pan pe al costado. Esle se quejó de que quería una hamburguesa, pero Daniel se dio cuenta de que había guardado su plato
comieron en familia discutiendo los planes del día anterior para la semana y otras trivialidades. Eso levantó el ánimo de Daniel más aún. Se dio cuenta de que no había pensado en Susan desde que llegó mientras limpiaban sus platos. Paloma se inclinó hacia ellos y susurró: en caso de que se lo pregunten, trato de seguir una dieta mediterránea con Sune Morgan cuando me deja. Quiero para proteger su corazón tanto como sea posible. Gracias, Paloma, lo que sea que estés haciendo parece estar funcionando. No he visto a papá con tanta energía en mucho tiempo. Después de que los platos estaban en el lavavajillas, todos se mudaron a la habitación. Después de hablar un poco más, Daniel notó que Marco se había vuelto más callado. Supongo que incluso los niños de 7 años pueden cansarse si juegan tanto, pensó con diversión. Paloma también lo notó y llevó a Marco a su habitación mientras veía a su hijo prepararse para ir a la cama. Ya estaba medio dormido. Pero tan pronto como se acostó sus ojos brillaron nuevamente. Mamá, que el señor Daniel venga a darle las buenas noches. No queremos molestarlo, dijo con severidad, pero luego cedió. Pero le preguntaré. La petición del niño agradó a Daniel y él de inmediato siguió a Paloma hasta la cama de Marco. Para su sorpresa, el niño se acercó y lo abrazó y luego se acostó. Se dio la vuelta y cerró los ojos. Buenas noches, dijo Marco Daniel cariñosamente tirando la manta sobre el hombro del niño. Pero no es. Cuando regresaron al estudio, Daniel vio que su padre también se había quedado dormido. Ayudó a Paloma a llevarlo al dormitorio y lo puso en él. Daniel se dio cuenta con horror de lo poco que pesaba su padre. Cuando regresaron a la guarida, Daniel agradeció a Paloma por el regalo y le dijo que se iba a casa. Tal vez te quedes un poco más, preguntó tendiéndole la mano. Ella tomó la suya mano pero se detuvo. ¿Podrías contarme un poco sobre la pintura en la sala de estar seguro?, dijo y la siguió a la otra habitación. Allí estaba la pintura de Andy Warhol de Marilyn Monroe en azul colgada en la pared en un marco especial. El marco estaba protegido por irrompible. El vidrio estaba firmemente atornillado a la pared. Debajo de las 4 esquinas del marco había almohadillas especiales sensibles a cualquier cambio de presión entre la pared y la pintura. En la pared opuesta 2 pequeños dispositivos emitían rayos infrarrojos que captaban cualquier cosa que se acercara a la obra de arte. Estoy seguro de que mi padre te advertí sobre la seguridad, dijo Daniel y Paloma asintió. Por eso no dejo Marco aquí. Explicó que golpeó una pelota de fútbol contra la pared una vez y en un instante llegó seguridad para investigar. Ella negó con la cabeza. No volveremos a cometer ese error, pero no sé cómo tu padre terminó con una persona tan especial. Pintar es una buena historia. Mi abuelo era impresor en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Escapó justo antes de que las cosas empeoraran y llegó a Estados Unidos solo con su primer nombre. De hecho, también lo perdió. Un empleado de inmigración en Ellis Island reemplazó a Morgan Stern con Morgan de todos modos. Mi abuelo encontró trabajo como impresor en Nueva York y trajo a su hijo, mi padre, al negocio para aprender el oficio. Mi padre se interesó en la serigrafía, que a principios de los años 60 se estaba volviendo popular como obra de arte. Para resumir, comenzó trabajando como aprendiz para una empresa que imprimió muchas de las serigrafías creadas por Andy Warhol. Aparentemente, un día Warhol vio a mi padre trabajando hasta altas horas de la noche y, por impulso, le agradó. Le dio esa misma muestra de pared e incluso firmó una dedicación en la parte posterior. Es un gran regalo para alguien a quien Warhol apenas conocía. Estoy de acuerdo, pero tienes que. Recuerde que en ese momento Warhol vendía sus serigrafías por solo unos cientos. Tal vez pensó que la muestra del artista no era tan valiosa. En cualquier caso, no fue hasta más tarde que el trabajo de Warhol comenzó a dispararse en valor. Pero, ¿no es peligroso? Para mantenerlo aquí. No mucha gente sabe que mi padre tiene un Warhol y nunca ha sido tasado, pero cuando esto tuvo tanta publicidad no pudimos ignorar el riesgo. Entonces mi padre tomó todas las precauciones. No diré que sean infalibles, pero como tú y Marco ya han aprendido que incluso tocar la pared provoca una respuesta rápida de los guardias. Ella miró la pintura de nuevo. Puedo ver por qué tu padre quiere mantenerla aquí. Debe estar muy orgulloso de ella. Sí, Daniel asintió, y estoy muy orgulloso.
De él Paloma sonrió y asintió con la cabeza. Poco tiempo después Daniel se subió a su auto para regresar a la antigua casa estilo calle victoriana que la universidad le había proporcionado en el campus. Mientras se alejaba miró hacia atrás a la luz que se filtraba a través de las ventanas de la casa de su padre. Ojalá hubiera tanta luz en mi casa, suspiró. Susan estaba a menudo fuera de casa estos días e incluso cuando ella estaba cerca, la atmósfera era fría. Él sacudió la cabeza y se alejó mientras salían del motel. Susan pensó que nada ayuda a una chica a relajarse como una buena noche de fiesta, pensó con satisfacción, y Grant Nicholson era bueno en gran parte porque él la amaba genuinamente, pero cuando ella dejó su nido de amor en ruinas, sus pensamientos se dirigieron a su esposo. No es que Daniel sea un mal esposo y ciertamente no es un mal amante, pero simplemente no tiene el impulso y la ambición que necesito. A Grant le gusta socializar con todos esos millonarios de la sala de juntas y él es bueno en eso. Daniel, por otro lado, se contenta con ir a fiestas universitarias y socializar con otros miembros de la facultad. Cada vez que tengo que asistir a uno de esos eventos quiero gritar. Agarró el volante con más fuerza, pero tan pronto como cuando su viejo se rinda y Daniel reciba su herencia, me divorciaré de él, y cuando obtenga mi mitad de las ganancias de Warhol y la casa, tendré tanto dinero como esas perras ricas, sin mencionar un marido poderoso. Cuando ella entró en escena, su camino de entrada, su rostro se contorsionó en una sonrisa burlona. Vivienda universitaria, bueno, podría aguantar esta basura por un tiempo más y mi esposo también pudo. La próxima vez que Daniel vio a Paloma ella ya no estaba sonriendo, él estaba terminando de calificar un examen cuando escuchó un golpe en la puerta de su oficina. Mirando hacia arriba se sorprendió al ver una mujer joven parada allí y la expresión de su rostro lo hizo recelar. ¿Qué pasa? Paloma, ¿le pasó algo a mi padre? Marco está bien, se apresuró a cerrar la puerta detrás de ella y se sentó en uno de los sillones. Tu padre está bien, Daniel, mi mamá lo hará. Quédate con él y Marco mientras estoy aquí, pero él sacudió la cabeza con impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sabes que tengo una gran familia en este vecindario, ¿verdad? No lo sé, pero sigue. Una de mis hermanas, Cristina, trabaja en Birch Grove. Ella es la secretaria del señor Nicholson, el director ejecutivo. De todos modos, Cristina se reúne con la señora Morgan todos los días en la mansión. Sí, pero Daniel, lo siento, pero tu esposa y el mayor Nicholson están teniendo una aventura. Sus palabras lo lastimaron profundamente. Su primer impulso fue negarlo. Posibilidad porque no quería creerlo, pero considerando el estado actual de sus relaciones con su esposa, inmediatamente se dio cuenta de cómo una aventura podría explicar lo que estaba sucediendo. Se recompuso, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo sabe tu hermana sobre esto?, preguntó atentamente. Paloma parecía infeliz. Tenemos una prima que trabaja como empleada doméstica en el motel Pocono View, que está al norte de aquí, a unos 20 metros por la carretera. Agitó la mano con impaciencia y ella se apresuró a seguir adelante. Su esposa y el señor Nicholson se encuentran allí casi todas las semanas. La última vez fue hace 2 días cuando cenó con el señor Morgan. Marco y yo apretaba los dientes recordando esa noche y lo tarde que se había acostado Susan, pero mantenía la compostura y controlaba su voz. Paloma, esto es muy serio, no puedo creer en la palabra de alguien que nunca he conocido, incluso si ella es tu prima. Dice, lo sé, pero no tienes que confiar en su palabra. Tal vez puedas ir allí conmigo. Media hora después, en el motel, Paloma estaba presentando a Daniel a su primo Lords, que no hablaba muy bien inglés, pero Pala la ayudó a traducir y la criada los condujo a un cuarto de servicio en el motel. Pasillo principal. Abrió la puerta del sistema de ventilación y sacó el sistema de grabación escondido allí. Daniel miró a Lords y luego a Paloma. ¿Cómo entró esto aquí?, gruñó. Nuestra familia estaba reunida y Cristina nos contó sus sospechas sobre el señor Nicholson y sus frecuentes reuniones con la señora Morgan. Cuando nos mostró una foto, Lord los reconoció como la pareja que frecuentaba regularmente este motel. Miró suplicante a Daniel. Lo siento, Daniel, pero sabía que tenía que averiguar la verdad. Le di a Lords la grabadora. Espero que no me odies por eso. Daniel ignoró su pregunta implícita y en su lugar señaló el dispositivo. ¿Escuchaste esto?, exigió. Ella bajó la cabeza. Sí, en parte.
Lords me lo tocó cuando me llamó. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que decírtelo. Daniel dijo con tristeza: dile que encienda la cinta. Cuando Lords presionó el botón de flecha, el volumen al máximo los aturdió a los tres. Oh Dios mío, concédelo, esto es, y si no pares, no pares, no para, no pares, no pares, no pares, no pares. No pares, no pares. Salió del pequeño altavoz. Lords detuvo rápidamente la reproducción y se volvió hacia Pal. ¿Quieres que vuelva al principio? Pal le preguntó a Daniel. El pálido Daniel negó con la cabeza. No lo se reconoció la voz de Susan. Se frotó las sienes repelmente. No quiero escuchar toda la cosa. Sigamos adelante. Mi primo jugueteó con el control de volumen y luego presionó el botón de reproducción. Al principio todo lo que oyeron fue el susurro de las sábanas y los gemidos de los resortes de la cama. Después de un minuto la conversación de los amantes se reanudó. Dios, Susan, eres increíble, no puedo tener suficiente de ti. Grant Nicholson dijo con admiración. Luego su tono se volvió casi insistente. Honestamente, bebé, no quiero esperar más, solo dilo palabra y me divorciaré de mi esposa mañana. Todo lo que quiero es estar contigo. No vino la voz áspera de Susan. ¿No te das cuenta, Grant, que no hay nada que podamos hacer hasta que el viejo Daniel muera? Cuando se haya ido y Daniel herede Guaral, puedo divorciarme de él. El acuerdo de conciliación requerirá que lo subaste y recibiré mi mitad de las ganancias. Después de eso, podrás decirle adiós a Greta y finalmente estaremos juntos. ¿Estás seguro de que puedes quedarte con la mitad de Warhol? Pensé que la herencia estaba protegida. La sonrisa en su rostro era evidente en la voz de Susan. No lo hagas. Preocúpate por eso. Tengo un estafador que sabe cómo hacerlo y, dado que le pagan según el tamaño del trato, puedo garantizar que está muy motivado. Sí, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar?, se quejó Nicholson. Ten paciencia, muchacho. Susan le aseguró que el viejo va cuesta abajo rápidamente. Pronto conseguiremos lo que queremos. Daniel extendió la mano y, enojado, señaló con el dedo el botón de apagado. Esa perra astuta lo tiene todo resuelto. Golpeó el mostrador con el puño, sobresaltando a las dos mujeres. Luego se giró y salió del motel. Paloma le dio un rápido abrazo a Lords, luego agarró la grabadora y se apresuró al estacionamiento. Encontró a Daniel parado junto a su auto mirando al vacío. Se giró hacia ella cuando se acercó y sus ojos reflejaron la ira y la desesperación de un hombre que había sido traicionado. Me esforcé tanto, Paloma. Sabía que ella no era feliz en nuestro matrimonio, pero seguí intentando mejorar las cosas. La expresión de su rostro se oscureció. Ahora sé por qué no funcionó. Había determinación en su voz. Ahora entra. Coche, tenemos que volver a la ciudad. Se subió al coche del lado del pasajero y cuando entraron a la carretera dijo tímidamente: espero que no estés enojado conmigo, Daniel. Pensé que tal vez querría saber qué estaba haciendo. Se estremeció su cabeza de un lado a otro. No estoy enojado contigo, Paloma, pero estoy muy enojado con Susan. ¿Qué vas a hacer? No vas a lastimarla, ¿verdad? La miró. Si voy a lastimarla. Y Nicholson, al mismo tiempo viendo la expresión de su rostro, agregó: pero no de la manera que imaginas. No soy un hombre violento, pero te garantizo que no les gustará lo que pase. Ella extendió la mano para tomar su mano. No pude meterme en problemas, Daniel. Simplemente le sonrió débilmente. No te preocupes, Pala, todo estará bien. Luego su sonrisa desapareció mientras tú lidiabas con mamá. Y Marco, necesito hablar con papá. Sacudió la cabeza con tristeza. Estaba tan emocionado cuando me casé con Susan. Estaba muy impresionado con ella. No podía esperar a que tuviéramos hijos. Cuando escuche lo que descubrí estará tan molesto como yo soy. Él miró a Palomo con una expresión sarcástica en su rostro. Es irónico, ¿sabes? Solía enojarme mucho cada vez que Susan decía que no estaba lista para formar una familia, pero ahora estoy realmente contento de que no lo hayamos hecho. Ellos manejaron el resto del camino en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La conversación con su padre fue larga y agonizante, pero al final elaboraron un plan de acción. El primer paso de Daniel fue solicitar el divorcio para frustrar los planes de Susan. El padre prometió que lo haría. Pídale a su abogado que le recomiende un abogado de divorcio. También le advirtió a su hijo que no dijera ni hiciera nada que pudiera decirle a Susan lo que había aprendido. ¿Puedo hacer eso? Papá. Daniel estuvo de acuerdo.
simplemente la evitaré el mayor tiempo posible hasta que esté listo para demandarla. Considerando el poco tiempo que pasamos juntos, no debería ser demasiado difícil ocultar sus sentimientos. Daniel pasó la mayor parte del fin de semana en el campus revisando papeles, actualizando planes de lecciones y, en general, tratando de asegurarse de que su vida académica no se viera demasiado afectada por el divorcio inminente. Cuando su padre lo llamó con una propuesta el lunes, Daniel se comunicó de inmediato con la oficina del abogado para programar una reunión, pero estaba decepcionado al saber que no podría reunirse con la mujer hasta el jueves. Pensó en buscar otro abogado en línea, pero luego decidió no hacerlo. Si Susan intenta hacer alguna travesura legal, necesito a alguien realmente bueno. Puedo ofrecerle un trato. Un poco más tarde, cuando finalmente llegó el jueves, Daniel se alegró de haber sido paciente. Su nuevo abogado parecía competente y confiado. Creo que sé lo que está tramando tu esposa, pero no creo que debas preocuparte por la pintura de tu padre. La mujer le aseguró que si presentamos la documentación de manera oportuna no hay forma de que Warhol se convierta en parte de la herencia. Ella prometió que tendría la demanda lista para presentar la próxima semana y podría entregar la orden judicial el mismo día. Casi terminado, Daniel pensó caminando de regreso a su oficina en campus, y con un poco de suerte nos ocuparemos también del señor Grant Nicholson. Por primera vez desde que se enteró de la traición de Susan le hizo relajarse un poco. Una llamada telefónica el domingo destrozó su complacencia cuando respondió. Al principio no escuchó nada más que los sollozos de una mujer. Lo siento mucho, lo siento Daniel, traté tanto de ayudarlo, realmente lo hice. Un terror helado se apoderó de su corazón. ¿A quién puedo ayudar? Paloma, ¿qué ha pasado? Es el señor Morgan, gritó, pero luego se detuvo. Tengo que irme. Los médicos ya están aquí. La conexión se cortó. Se puso de pie de un salto. Daniel corrió hacia el auto y corrió hacia la casa de su padre. La calle estaba bloqueada por un camión de bomberos, una ambulancia y otro auto del departamento de bomberos estacionado en la calle. Corrió hacia la casa y llegó justo a tiempo para ver a los paramédicos sacando la camilla al porche. ¿Está bien?, preguntó frenéticamente. El técnico lo miró. ¿Es este tu hijo? Sí, está vivo. El hombre sacudió la cabeza lentamente. Lo siento, pero no había nada que pudiéramos hacer. Cuando llegamos, se había ido, su corazón había dejado de latir. Parece que tuvo un derrame cerebral masivo o un aneurisma. ¿Qué tal? ¿La desfibrilación ayudaría? El hombre lo miró. Simplemente patéticamente, lo siento señor, pero incluso si podemos hacer que su corazón funcione, nada más ayudará. ¿Entiende? Usted no querría eso y él tampoco. Mientras cargaban la camilla en la ambulancia y la alejaban lentamente, Daniel solo podía permanecer allí. En estado de shock, finalmente se obligó a entrar a la casa. Al verlo, Paloma corrió hacia él y sollozó en sus brazos. Lo siento mucho Daniel, intenté con todas mis fuerzas recuperarlo. Hice compresiones en el pecho hasta que llegaron los paramédicos, pero no fue suficiente. Lo siento mucho. Entre lágrimas la atrajo hacia él y la miró a la cara. No es tu culpa, Paloma, hiciste lo mejor que pudiste. Hablé con el médico de la sala de emergencias afuera y dijo que papá debe haber tenido un derrame cerebral o un aneurisma cerebral. Probablemente, murió antes de que llegaras a él. Ella puso su cabeza sobre el pecho de Daniel y continuó sollozando. Él estaba sentado en la mesa charlando conmigo y de repente se agarró la cabeza y dijo que le dolía, luego se dio la vuelta y cayó al suelo. Oh Daniel, fue horrible. Él guió suavemente a la angustiada mujer hacia una silla para que podría sentarse y luego fue a buscar agua para los dos. Cuando regresó, preguntó, ¿dónde está Marco? Marco Modos. Casi lo olvido. Está en la escuela. Tengo que recogerlo. Ella comenzó a llorar de nuevo. Marco estará muy molesto. Amaba mucho a tu padre. Ella se apresuró. Se fue dejando a Daniel solo en la casa repentinamente vacía. Se quedó quieto por un largo tiempo. El dolor nubló sus intentos de darse cuenta de cómo su vida había cambiado repentinamente. Sabía que su padre estaba muriendo, pero no había estado preparado para perderlo tan pronto. Las lágrimas fluyeron nuevamente y no había nadie para consolarlo. Finalmente se calmó. Lo
Suficiente para comenzar a hacer una lista de personas a las que notificar y tareas a realizar después de escribir todo lo que sé. Le ocurrió comenzó la tarea del duelo de hacer llamadas telefónicas después de llamar o dejar mensajes para lo más urgente. Daniel cerró la casa de su padre y se dirigió a Birch Grove para hacer el recado que había dejado para el final. Por mucho que odiara la idea, decidió darle la noticia a Susan en persona. Quiero ver cómo reaccionará. Pensó amargamente que se había quedado atónita cuando él había entrado en su pequeña oficina y cuando escuchó la noticia había dicho todo. Las cosas correctas y mostró el dolor apropiado, pero mientras la miraba tuvo que morderse la lengua para no estallar en ira. Estas son lágrimas de cocodrilo, murmuró para sí mismo, ella debe estar emocionada por ahora, podría continuar con su plan, pero se las arregló para tensarse. Él mismo hasta que se fue tan pronto como se fue Susan saltó de la oficina y corrió por el pasillo casi rebotando para darle la noticia a Grant Nicholson. Grant estaba aturdido por la aparición repentina de Susan y tomado por sorpresa por su noticia inmediatamente comenzó a expresar sus condolencias, pero ella lo interrumpió. ¿No ves que esto es una buena noticia? Es lo que hemos estado esperando. El anciano se ha ido, su patrimonio pasa a Daniel. Puedo solicitar el divorcio, lidiar con la herencia y cuando esté hecho tú y yo podemos estar juntos. Grant sintió que su propia emoción coincidía con la de ella. No puedo creer que la espera haya terminado. Cuando planea solicitar el divorcio, pensó por un momento, no quiero parecer desalmada, esperaré hasta que entierren a su padre y tiene un servicio conmemorativo antes de presentar la solicitud. Eso tiene sentido, admitió Grant, pero no espere demasiado, recuerde, probablemente me llevará un tiempo arreglar las cosas con Greta. Los próximos días para Daniel estuvieron llenos de todas las tristes responsabilidades que conlleva la muerte. El primer y más urgente deber era el funeral de su padre. Aunque su padre no era un hombre religioso, había dejado una directiva de que quería ser enterrado según la tradición judía. Esto significaba que el funeral tenía que organizarse para el día siguiente. Una vez que se hicieron todos los arreglos para el entierro de su padre, Daniel comenzó a organizar un servicio conmemorativo para amigos y vecinos que no pudieron asistir en el funeral. No tenía otros parientes vivos, pero le había hecho muchos amigos durante su carrera y ahora habían venido a presentar sus últimos respetos. Los amigos y compañeros de trabajo de Daniel también vinieron a ofrecer sus condolencias y apoyar el hecho de que tanta gente asistiera al funeral. Le trajo algo de consuelo. Tanto el funeral como el servicio conmemorativo fueron difíciles para Daniel, no solo por el dolor que experimentó, sino también porque se vio obligado a asistir con Susan, ya que antes ella desempeñó el papel de la esposa afligida maravillosamente, pero Daniel sabía cuál era su verdadera. Los pensamientos eran y su ira se convirtió en un odio feroz durante todo esto. El nuevo abogado de Daniel llamó y pidió instrucciones sobre cómo presentar la demanda de divorcio. Dadas las muchas responsabilidades que enfrentaba, Daniel le pidió que pospusiera el divorcio. Necesitaré ponerme en contacto contigo. Le dijo que mi vida es bastante loca en este momento después de que terminó el servicio conmemorativo. Una nueva complicación inesperada surgió en la casa de su padre. Paloma le preguntó cuándo quería que Marco y ella se mudaran. Daniel se indignó. No puedes dejar a Paloma por una cosa, no tienes a dónde ir y no tengo intención de echarte. Calla. Además, si la casa está vacía se convertirá en un objetivo para ladrones o vándalos. Además, si vas a cualquier otro lugar probablemente significará transferir a Marco a una nueva escuela. Él está bien como está, no quiero correr ningún riesgo. Deberías quedarte en al menos por un tiempo. Aceptó con gratitud la invitación, sabiendo muy bien que la amabilidad y la preocupación de Daniel jugaron un papel más importante que las razones que dio después de que su padre fue enterrado y su memoria honrada. Daniel se comunicó con el abogado de su padre para averiguar qué se necesitaba hacer para deshacerse de su patrimonio. La lista de pasos que tuvo que dar en relación con el proceso sucesorio fue muy largo. Cuando terminó de discutirlos con Daniel, el abogado agregó un deber inesperado. El abogado informó que Daniel había solicitado que la lectura del testamento se llevara a cabo lo antes posible, incluso antes de que llegara a la corte. Además, su padre había dejado un de personas a ser invitadas. Luego de escuchar la lista, Daniel entendió todo. Tengo una petición. Se dirigió al abogado de familia para hacer la lectura del testamento lo más formal posible. Podríamos realizarla en su despacho de abogados si se lleva a cabo allí y su despacho envía las invitaciones. Creo que será más
probable que todos los que estarán allí vengan. El anciano aceptó de inmediato. El día señalado, Daniel y Susan llegaron a la oficina del abogado por separado y tomaron asiento en una pequeña mesa de conferencias en la biblioteca jurídica. Se saludaron con una cordialidad forzada, con la excepción de los servicios de cuidado para su padre. Apenas habían pasado tiempo juntos en ese momento. A pesar de su calma exterior, Daniel podía decir que su esposa estaba casi hirviendo de emoción. Él, por otro lado, estaba tranquilo y sereno. Minutos después, Paloma entró y se presentó al abogado. Susan la miró fijamente, luego se inclinó hacia Daniel y le preguntó enojada qué era lo que estaba haciendo. Haciendo esto la miró sin emoción. Ella fue invitada. Antes de que Susan pudiera responder, Grant Nicholson entró en la habitación. ¿También te invitaron?, preguntó. Él asintió. No sé exactamente por qué, pero la invitación fue perfectamente clara. En ese momento el abogado se puso de pie y aclaró su garganta con fuerza. ¿Puedo tener su atención, por favor? Parece que todos los que fueron invitados están presentes. El difunto señor Morgan deseaba expresamente que cada uno de ustedes estuviera presente en la lectura de su último testamento. Dijo con voz sonora. No pondré a prueba su paciencia leyendo todos los detalles legales de su testamento. En lugar de eso, el señor Morgan deseaba que yo, como él lo expresó, fuera directo al grano. Se aclaró la garganta primero. El difunto señor Morgan ha designado a Daniel Morgan, su único hijo, como albacea del testamento. Los deberes de Daniel serán para garantizar que se paguen todos los impuestos adeudados y que se cancelen todas las deudas y otras obligaciones restantes. Una vez que estos asuntos se hayan abordado adecuadamente, se encargará de disponer del patrimonio de acuerdo con los términos y deseos de su padre. Daniel aceptó cumplir con estas responsabilidades y yo estoy informada que ya ha comenzado el proceso de liquidación de deudas, impuestos y otras obligaciones. Susan echó un vistazo rápido a Grant, con una breve sonrisa de anticipación que nos lleva a la cuestión de la distribución de la herencia. Continuó el abogado. El primer legado se refiere a la casa del señor Morgan en la que vivió los últimos 27 años de su vida y el lote en el que está situada su testamento. Dejo mi casa en lote a Paloma Contras en agradecimiento por el largo servicio que me ha prestado en tiempo de enfermedad y necesidad. También dejo los fondos restantes en mi cuenta corriente para ayudarla a pagar sus cuentas. Lo que exclamó Susan en sorpresa. ¿Cómo puede darle su casa a esa sirvienta? Debería ir a Daniel. Si tienes razón, respondió Pala recuperándose de su sorpresa. Debería ir a Daniel, no a mí. Miró a Daniel en busca de apoyo, pero él no apartó la mirada. Sea como sea, el abogado continuó. El difunto señor Morgan dejó en claro sus deseos. Ahora, si me lo permite, pasaré al segundo testamento. Cuando todos guardaron silencio, el abogado continuó. El segundo legado se refiere a la pintura de Andy Warhol que cuelga en mi sala de estar. Por la presente, lego la pintura de Warhol a la mansión y museo Birch Grove para convertirse en parte de su colección permanente. Oh, Dios mío, Nicholson suspiró. No, todo es mentira, gritó Susan. No puede hacer eso. Tuvo que dejarle Warhol a Daniel. Lo siento, señora Morgan, pero el señor Morgan legó la pintura de Warhol a Birch Grove. El abogado dijo que quiere que la pintura cuelgue en un lugar destacado en un museo, pero eso significa que Daniel no recibe nada, gritó Susan. Su padre lo eliminó del testamento. ¿Cómo pudo hacer eso? No está bien. Damas y caballeros, dijo el abogado en voz alta, por favor preste atención. No he terminado de leer los términos del testamento. Por favor tenga en cuenta que el segundo testamento que hizo el señor Morgan es condicional. El testamento continúa diciendo que mi donación a Birch Grove está condicionada al cumplimiento de dos requisitos. Primero, Birch Grove debe cortar de manera inmediata y permanente toda relación profesional con la señora Susan Morgan. Segundo, el señor Grant Nicholson, el director ejecutivo de Birch Grove, debe terminar de inmediato y de manera permanente la relación que tenía con la señora Susan Morgan. Si ninguno de estos dos requisitos se cumple por completo, la propiedad de los Warhol pasará al Museo Warhol en Pittsburgh. Señala a Grant Nicholson. En caso de que estés preguntarse, señor, envié un aviso de este legado condicional a Pittsburgh justo antes de esta reunión. Entiendo que el Museo Warhol seguirá su cumplimiento de las reglas muy de cerca. Eso es ridículo. Susan gritó que ese viejo nocivo no tiene derecho a invadir nuestra privacidad. Se volvió hacia Daniel. Todo esto es una intriga tuya, ¿no?
Estás tratando de engañarme para que tome lo que legalmente es mío. Yo nunca haría eso, Susan. De hecho, lo que legalmente es tuyo está en mi posesión. Con esas palabras, le tendió el sobre que tenía. Lo trajo consigo a la reunión, ahora lo abrió y miró el contenido como si estuviera escrito en griego. ¿Qué es esto? Es su aviso legal de que presenté una solicitud de divorcio, dijo, y luego sacó su iPhone y tomó una foto para documentar sus acciones. Dijo Susan Morgan sombríamente: ya recibiste tu aviso, bastardo, no puedes divorciarte de mí, yo me estoy divorcio de ti, gritó Daniel. Solo sonrió mientras ella gritaba. Susan no se dio cuenta que Grant salía silenciosamente de la habitación. Cuando finalmente se dio cuenta de que él se había ido, ella corrió tras él mientras que Paloma estaba tratando de discutir con Daniel esto. Está mal, Daniel, el señor Morgan debió haberte dejado su casa a ti, no a mí, eres su hijo y está mal que no tengas nada ahora. Daniel sonrió. Paloma, está bien, tu padre y yo lo hablamos, él te amaba a ti y a Marco y los quería que lo cuidaran cuando él no estuviera, él sabía que yo entendía y quería eso también. La tomó por los hombros y la miró con atención. ¿No lo ves? Era un hombre anticuado y gruñón al que le costaba expresar sus sentimientos, no sabía cómo decir cuánto apreciaba su cuidado, su compañía y el hecho de que no le cobrara extra. Era su manera de expresar su amor. Se secó las lágrimas frescas. Marco y yo también lo amábamos. Daniel. Susan literalmente corrió el pasillo de Birch Grove hacia la oficina de Grant ignorando a su secretaria. Ella irrumpió en la oficina de su jefe Grant. Ella jadeó: esta es una noticia maravillosa. Una vez que la colección de Warhol se agregue a la colección, muchos visitantes nuevos se sentirán atraídos por Birch Grove. Usted será el director del museo de arte más prestigioso del condado. Gracias, Susan respondió con cautela. Creo que eres correcto, y cuando las cosas se calmen, ella continuó, nuestra relación ya no tendrá que estar oculta como querías que fuera. Su rostro se entrecerró. ¿No escuchaste lo que se agregó al patrimonio del anciano en su testamento?, preguntó bruscamente. No puede ser legalmente vinculante, respondió. Esto dará lugar a chismes entre los miembros del club de campo, pero se calmará rápidamente, excepto en el Museo Guaral. Él objetó que les encantaría agregar una exhibición tan importante a su colección, por lo que lo vigilarán de cerca. En nosotros se podía escuchar el miedo en su voz, pero como dije, no puede ser legal, ningún tribunal concedería tal solicitud. Ahora Grant estaba furioso. ¿De verdad esperas que Birch Grove demande al Museo Guaral? ¿Sabes qué recursos tienen? Tienen el dinero de la Fundación Carnegie detrás de ellos. Si demandan los honorarios legales, podrían llevarnos a la quiebra. Se puso de pie y le entregó a su ex amante una pila de papeles. Lo siento, Susan, pero ya he hablado con el señor Worthington sobre esto. A partir de hoy ya no estás un empleado de Birch Grove. Grant, no puedes hacer eso después de todo lo que hemos significado el uno para el otro. Entonces su tono se volvió duro. Además, ¿no quieres que le cuente a tu esposa sobre nosotros? Ya se lo he confesado, le respondió fríamente a Susan, y tan pronto como termine aquí me voy a casa a continuar con la humillación. Espero el prestigio de ser la esposa del director ejecutivo de Birch Grove suavizará su resentimiento. Ahora es el momento de que abandones la mansión. Nos aseguraremos de que tu paquete de indemnización te sea enviado por correo. Ella se quedó mirándolo enojada y apretando los puños. Instintivamente él dio medio paso atrás por temor a atacarlo. En lugar de eso, giró sobre sus talones y se alejó caminando por el pasillo hacia su antigua oficina. Rápidamente agarró algunos artículos personales y salió mientras pasaba por el escritorio de la secretaria. Vita preguntó: ¿se va la señora Morgan? Sí, respondió Susan sin siquiera mirarla mientras sus tacones resonaban en el mármol. Aita gritó después de ella: adiós, pa. Luego se apresuró al escritorio de Cristina para contarle lo que acababa de suceder. Daniel estaba hurgando en el refrigerador en busca de la cena cuando escuchó el sonido de las llaves en la puerta principal. Mientras caminaba hacia la sala de estar, vio a Susan entrar a la casa con una expresión sombría en su rostro. Cuando vio a su futuro exmarido, su expresión se volvió enojada. Esto es todo lo que estás haciendo, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo has sabido de Grant y de mí? Lo suficiente para arruinar tu pequeño plan, respondió. Así que hiciste que Ezra cambiara su testamento. Ella dijo amargamente que te iba a dejar todo y lo convenciste de cambiar su testamento. ¿Por qué hiciste eso? Quería estar absolutamente seguro de que nunca lo tendrías en tus manos sin importar lo que pasara. Cuando escuché que tú y tu abogado estaban pensando en declarar a Warhol propiedad común y dárselo a
Birch Grove, me aseguré de que eso no sucediera, además de que me dio una oportunidad para interrumpir tu pequeño romance con Grant. Pensé que su afecto se desvanecería rápidamente si tuviera que elegir entre tú y Warhol. Así que realmente me odias tanto. La miró con incredulidad después de lo que intentaste hacer. Tienes toda la razón. Él gritó. Ella lo miró sorprendida de que estuviera tan enojado. Después de un momento recuperó el control de sí mismo. Quiero saber una cosa, ¿alguna vez me amaste? Suspiró y se hundió en una silla. Creo que me di cuenta temprano cuando nos casamos. Eras tan dinámico, tan lleno de potencial. Pensé que ascenderías en la escala profesional y me llevarías contigo. Ella sacudió su cabeza, una expresión amarga arrugando sus labios. Imagina mi decepción cuando vi el camino que elegiste. No pasó mucho tiempo después de que comencé a buscar mejores oportunidades, así que el dinero y el prestigio siempre fueron importantes para ti. El amor y la buena vida no fueron suficientes. Muy parecida a Norman Rockwell, sonrió. ¿No sabes que eso es lo que eligen los perdedores cuando no tienen lo necesario para ganar? Familia, amigos, comunidad. Esa es tu idea de perder. Necesito respeto, el tipo que me dan el dinero y la posición, eso es lo importante. El resto es solo decoración. Comenzó a discutir, pero luego decidió no hacerlo. ¿Y qué pasa después? Su bravuconería se evaporó. Me voy. Gracias a ti mi reputación en esta ciudad se ha convertido en basura. Tan pronto como reúna lo que necesito me voy, y no preocúpate si dividimos la propiedad equitativamente. No lucharé por el divorcio. Todo lo que necesito es la mitad de nuestros ahorros y la mitad de las ganancias de la casa. Lo siento, Susan, pero te olvidas que esta casa no nos pertenece, pertenece a la universidad. Ella apretó los dientes. Siempre has sido tan inteligente, ¿por qué no pudiste? No has sido más ambiciosa. Sin esperar una respuesta, se retiró a su dormitorio. Poco tiempo después salió de allí con una maleta, una bolsa de ropa y un kit de maquillaje. Me voy, le dijo. Haré que mi abogado se comunique con el suyo y finalizaremos el divorcio lo antes posible. Ella le lanzó una mirada enojada. Al menos estamos de acuerdo en una cosa, ambos queremos terminar este matrimonio. La miró con curiosidad. Entonces, ¿a dónde vas? Lo más lejos posible de aquí, a un lugar donde pueda empezar de nuevo, ojalá con alguien más agresivo. Daniel la vio alejarse. Buena suerte, pensó con satisfacción. Esta vez, Susan había cumplido su palabra y su divorcio había ido bien. Daniel odiaba tener que pagar la pensión alimenticia, pero con su ex pronto tuvo. Su esposa ahora está desempleada y él difícilmente podría argumentar que es un precio pequeño a pagar para deshacerse de ella, y uno aún más pequeño considerando lo que ella intentó hacer. ¿Qué le pasa a usted?, su abogado le aconsejó. Mientras tanto, el cumplimiento de sus deberes como ejecutivo del patrimonio de su padre mantenía a Daniel ocupado. Cada día parecía traer nuevas demandas: enviar una copia del certificado de defunción, dar por terminada la seguridad social de su padre, notificar al IRS y presentar la declaración final 1040, enviar a la corte avisos a los acreedores y más. Después de clase, Daniel se encontraba regularmente en la casa de su padre revisando cosas guardadas a lo largo de los años, pagando facturas y lidiando con los asuntos financieros de su padre. Para su horror, descubrió que su padre pagó todo con cheques de papel hasta que pudieron para convertir las facturas en pagos electrónicos. Daniel descubrió que escribía más cheques en unas pocas semanas de lo que había hecho en años. Aunque el trabajo requería mucho tiempo, le dio a Daniel la oportunidad de trabajar en la compañía de Paloma y Marco. Su casa en el campus parecía oscura y lúgubre, mientras que la casa de su padre era luminosa y animada. No era raro que trabajara hasta la noche y cenara con los dos. Se sentía culpable por imponerse, pero Paloma le rogó que se quedara incluso cuando casi había terminado de arreglar los asuntos de su padre. Ella le rogó seguir cenando con ellos. Es difícil cocinar solo para los dos, argumentó ella, y él accedió gustosamente a su pedido. Pertenecer a una familia le parecía una buena medicina para curar el dolor de perder a su padre y la amargura de un matrimonio roto. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada del abogado de su padre. El Tribunal de Sucesiones ha firmado la contabilidad final del patrimonio de su padre. Ahora usted es libre de disponer de su patrimonio como crea conveniente. Realmente pensé que el proceso de sucesión normalmente demora unos meses. El anciano sonrió. Normalmente tendrías razón, pero el testamento de tu padre parece haber encabezado la lista. Por supuesto, eso puede tener algo
que ver con el hecho de que hay muchas personas en la junta directiva de Birch Grove que parecen no poder esperar para recibir su nuevo premio. En cualquier caso, tú. Ahora puedo seguir adelante. Una hora después de hablar con el abogado, Daniel recibió una llamada de Grant Nicholson preguntando cuándo Birch Grove podría tomar posesión de la pintura de Warhol, ya que creo que conoce el museo y he respetado plenamente los términos del testamento de su padre. Y ahora que ha pasado por el proceso sucesorio, esperamos continuar con su proceso. Traslado. Aunque los obstáculos legales habían quedado atrás, surgió una nueva complicación. La curadora del museo insistió en que su gente empaquetara y trasladara la serigrafía a Birch Grove por sí misma, pero el traslado tuvo que coordinarse con la empresa de seguridad, que tuvo que desconectar cuidadosamente todos los dispositivos de seguridad. Y los sistemas desmantelando y desmantelando de manera segura los diversos sistemas resultaron ser un desafío. 2 equipos necesitaron casi un día completo para completar el traslado mientras esperaban informes de progreso en su oficina. Nicholson se sintió como un niño en Nochebuena. Al día siguiente por la mañana, la obra de arte más valiosa alguna vez propiedad de Birch Grove estaría en su posesión en honor a la ocasión en que el museo iba a tener una exhibición privada para la junta directiva e invitados especiales la noche siguiente. La incomodidad de su romance con Susan permaneció en el espejo retrovisor y el futuro del museo y su director ejecutivo se vislumbraba después de hacer arreglos con la compañía de seguridad que protegería la casa de su padre durante la mudanza de Warhol. Daniel llevó a Paloma y Marco a una excursión de un día a las montañas Pocono. Los 3 caminaron por un sendero panorámico. Almorzamos en el Hotel Flagstaff Lodge y dimos un paseo en el Lake Gorge Scenic Railroad. Cuando llegaron a casa, todos, excepto el guardia de la empresa de seguridad, habían abandonado la sala de estar y los muebles estaban arreglados en su lugar. Sin embargo, la cara sonriente de Marilyn Monroe del cartel había desaparecido y los 3 sintieron su ausencia tratando de disipar el estado de ánimo sombrío. Daniel decidió devanarse los sesos. Es demasiado tarde para hacer la cena, ¿por qué no? Pedimos pizza. La sugerencia fue aceptada con gusto y pronto los 3 estaban comiendo varias pizzas grandes cuando terminaron. La comida pesada y las tareas del día habían agotado a todos. Marco ya estaba dormido y Daniel lo llevó a la cama mientras se dirigía a la puerta principal. Paloma lo detuvo. Por favor, Daniel, quédate aquí por la noche cuando todos los sistemas de seguridad se hayan ido. Me sentiré más seguro. Tú puedes dormir en la habitación de tu padre. Él trató de objetar, pero ella insistió, y después de un largo día él no tenía ganas de discutir, así que cuando Paloma se retiró a su habitación a dormir no se había movido desde que el señor Morgan murió. Daniel se desnudó hasta quedar en camiseta y calzoncillos y se metió en la cama de su padre. Recuerdos y la falta de familiaridad con la cama lo mantuvo despierto al principio, pero aparentemente estaba más cómodo de lo que pensaba porque se quedó dormido rápidamente después de un rato. Sin embargo, se despertó por un ruido en el pasillo cuando se sentó en la cama y se preguntó si estaba soñando. Repitió. De repente vio la figura sombría de Paloma abrir la puerta de puntillas a su cama y deslizarse bajo las sábanas. Comenzó a hablar, pero ella se tapó la boca. Por favor, Daniel, ha pasado tanto tiempo desde que he estado contigo y he estado tan sola. Y tuvieron sexo la noche siguiente. Birch Grove estaba celebrando la instalación de Warhol. Grant Nicholson llegó temprano dejando a su esposa a un lado para que pudieras hacer una gran entrada. Le dijo que mientras revisaba una lista de documentos necesarios para la fiesta, alguien tocó a su puerta. Puerta de la oficina. Mirando hacia arriba vio la cara preocupada del curador del museo. ¿Qué pasa?, preguntó con impaciencia. Señora, ¿hay algo mal con Warhol?, dijo la mujer preocupada. Que no está dañado. Es que no, señor, nada de eso, simplemente no se ve del todo bien. ¿No se ve del todo bien? ¿De qué estás hablando? Es solo que algunos de los colores no se ven bien. Es un intento de un artista. Nicholson explotó. No se supone que se vea perfecto. La curadora arrugó la nariz, pero se mantuvo firme en su opinión. Y la firma de Warhol, señor, no está descolorida como debería estar. Quiero decir que la firmó en el año 60. La tinta debería haberse desvanecido. ¿Eso te molesta? ¿Cómo sabes que INC usó Warhol? Vuelve y asegúrate de que todo esté listo. El invitado llegará en cualquier momento. La mujercita no se movió. Pero ese no es el problema, señor. El problema es... ¿qué es el tamaño incorrecto?
sí señor, la Marilyn Monroe de Warhol mide 36x36 pulgadas. Verifico que la prueba sea del mismo tamaño, pero esta impresión solo mide 35 pulgadas cuadradas. Worthington se quedó con la boca abierta. Entonces, ¿qué está diciendo exactamente? La curadora parecía que estaba a punto de llorar. Señor, esta impresión es falsa, una falsificación, no hay forma de que pueda ser auténtica. Oh, Dios mío, exclamó el director del museo recostándose en su silla y tratando de comprender el horror total de su revelación. ¿Está seguro?, preguntó desesperado. Sí señor, lo siento mucho. Se quedó mirando en silencio a la distancia, aturdido por lo que estaba pasando. Señor, el vice intervino preocupado. ¿Qué quiere que hagamos? La colgamos después de todo. ¿Estás loco?, exclamó Nicholson haciendo la mujer se estremeció. Si la gente descubre que colgamos deliberadamente una obra de arte falsa, significaría el fin de Birch Grove. Se estremeció y luego señaló al curador. Retire la obra y escóndala. Dígale a su gente que apague las luces y coloque el canal del evento. Señal. Cuando la mujer dudó, Nicholson gritó: hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. El asistente se fue y Nicholson permaneció de pie contemplando la desgracia que le había sucedido. Se le ocurrió una idea y corrió al escritorio de su secretaria. Llamar al guardia de la entrada principal y dile que encadene la puerta principal rápidamente. Rápidamente hizo una pausa. ¿Qué debería decirles a los invitados? Solo dígales que el evento ha sido cancelado debido a circunstancias de emergencia, nada más. Apúrate y no más llamadas telefónicas, ¿entiende? La chica asustada asintió, pero tan pronto como lo hizo, levantó el teléfono y sonó el timbre. Señor, dijo que era la curadora otra vez. ¿Le gustaría hablar con ella? ¿Qué quiere?, preguntó retóricamente mientras observaba a la secretaria sentada con anticipación nerviosa. Está bien, la dejaré entrar a mi oficina y usted llama al otro línea y asegúrese de que nadie más entre. Ordenó de regreso en su escritorio. Nicholson cogió el teléfono y el manejador comenzó a murmurar algo. Es el señor del catering, quiere saber qué hacer con la comida que ordenó. Dígale que la devuelva. Nicholson explotó. Ciertamente no lo queremos. Ya lo intenté señor, pero dice que no puede. Ya está todo esparcido en las mesas. Dice que está prohibido llevárselo ahora, sea entonces dígale que lo lleve al refugio para personas sin hogar. Champán y señor caviar, solo hágalo. Gruñó y colgó el teléfono de golpe. Sentándose en su silla, Nicholson apoyó la cabeza en sus manos tratando de pensar en una manera de salir de este desastre. Esto no puede estar sucediendo, se repitió a sí mismo. Tal vez usted pueda decirme que en el nombre del cielo está sucediendo. Se escuchó una voz familiar. Tuve que caminar todo el camino desde la puerta principal para llegar aquí. El exhausto director miró hacia la cara llameante del presidente de la Junta. La adrenalina pulsó a través del sistema de Grant mientras intentaba pensar desesperadamente. De una manera de calmar al hombre enojado. En realidad, señor Worthington, logramos evitar el desastre cuando descubrimos los problemas con el Warhol. Me di cuenta de que querría que las festividades continuaran. ¿Qué quiere decir con problemas con el Warhol?, exigió el ejecutivo inclinándose amenazadoramente hacia Nicholson. Señor, parece que el grabado es falso, una falsificación, señor, una falsificación. Worthington gritó: ¿cómo pueden aceptar una falsificación? Se supone que son expertos en arte. ¿No se les ocurrió examinarlo antes de encender la máquina de relaciones públicas y alardear al mundo sobre su golpe? Sé cómo se ve señor, pero estaba el asunto del testamento y luego tuvimos que trabajar con la empresa de seguridad para traerlo aquí. Señor, debería haber visto el tipo de seguridad que este anciano tenía. Suficiente. Tronó Worthington. Tal como está Birch Grove será el hazmerreír del mundo del arte durante los próximos años y creo que hablo en nombre de la junta directiva cuando digo que son ustedes los responsables de este fracaso. Considérense despedidos a partir de esta noche, tan pronto como puedan atravesar este horrible atasco de tráfico. Has creado ahí. Tienes que dejar este local y no volver nunca. Antes de que Nicholson pudiera objetar, Van Worthington se dio la vuelta y se alejó sin siquiera mirar a la chica cobarde detrás del escritorio. Dios mío, estoy arruinado. El ex ejecutivo gimió cuando se corrió la voz sobre esto. Ningún museo del país me contratará. Mientras él se sentaba revolcándose en la autocompasión, su secretaria apareció de repente. Señor, ha sido llamado, dijo emocionada. Se lo dije. Nicholson gruñó: no más llamadas.
Telefónicas. Lo siento, señor Nicholson, pero este es su esposa y me pidió que le dijera que si no habla con ella no debería volver a casa esta noche. Nicholson fue golpeado. Está bien, déjenla pasar. Él estuvo de acuerdo cuando se hizo la conexión, no tenía dudas de que Greta estaba furiosa, más le valía haberlo hecho. Una muy buena explicación para esta concesión me ha dejado atrapada aquí en el tráfico por Dios sabe cuánto tiempo. La gente camina arriba y abajo de la fila de coches y cuando me ven quieren saber qué está pasando y yo, la mujer del director ejecutivo, soy tan despistada como ellos y tú. Querías humillarme, no pudiste encontrar una mejor manera de hacerlo. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Entonces, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Es muy simple, mi querido Nicholson, dijo con calma. Cuando colgamos el Guaral en la sala de exposición, descubrimos que era una falsificación, exclamó. No, por supuesto no podíamos poner una falsificación, así que no tuvimos más opción que cancelar la exhibición. Lástima que no descubrimos el problema hasta el último minuto. Hizo una pausa, tragó saliva y luego decidió aceptar su destino. Desafortunadamente, en situaciones como esta, alguien tiene que ser el chivo expiatorio, sea su culpa o no, a pesar de todo lo que he hecho por Birch Grove. Van Worthington simplemente me relevó de mis funciones e inmediatamente suspiró. Worthington te despidió. Dios, eso realmente no puede doler. Ella respiró profundamente y miró a Grant. He aguantado mucho de ti a lo largo de los años, y no menos importante fue tu aventura con esa pequeña zorra que contrataste como directora de desarrollo. He mirado para otro lado demasiadas veces, pero esto es ir demasiado lejos. No vuelvas a casa esta noche o excepto para recoger tus pertenencias personales. Mi abogado presentará la demanda de divorcio a primera hora de la mañana, ¿entiendes? Él es así del tamaño de un hombre exhausto, ¿entiendes? Repitió sí querido cuando escuchó que la llamada se cortaba. Bajó la cabeza. Mesa completamente destrozada. Pala se había enterado de la desastrosa apertura de Birch Grove y del despido de Grant Nicholson de Cristina cuando se apresuró a contárselo a Daniel. Él recibió la noticia con una acción de esa pero no sorpresa. Te dije que me vengaría de él por lo que le hizo a mi matrimonio, dijo ella. Lo miró desconcertada. Pero ¿cómo pudiste saber que eso pasaría? Yo no lo sabía bien, en realidad no, pero lo preparé para que él probablemente lo creyera. Él sonrió. No sabía que lo haría de manera tan pública y humillante. Pero estaba seguro del resultado de todos modos y después de lo que él y Susan intentaron hacer, creo que obtuvo lo que se merecía. Paloma lo miró fijamente. Entonces, ¿qué hizo exactamente? Señor Daniel, todavía no lo entiendo. Él sonrió. Ven conmigo a mi oficina en la universidad, te la puedo mostrar. Cuando estaban en su desordenada oficina la invitó a sentarse en una silla y luego se sentó él mismo. Hablemos primero de Susan, dijo. Como ya sabes, su plan era mantener su romance con Nicholson en secreto hasta que Parkinson, la enfermedad, mató a mi padre. La condición de mi padre se estaba deteriorando rápidamente, por lo que ella estaba segura de que no tendría que esperar demasiado tiempo. No podía presentar la solicitud antes de que mi padre muriera porque necesitaba que yo heredara su patrimonio, entonces habría obtenido la mitad de todo lo que tenía en su casa. Era valioso, pero el verdadero premio, por supuesto, era su Guaral. No sé qué maniobra legal planeaba llevar a cabo, pero su abogado confiaba en que podría incluir a Warhol en la propiedad comunitaria después del acuerdo de conciliación con el que se marcharía. La mitad del valor de la subasta es mucho dinero, pero tú y tu primo se enteraron de su romance y cuando me enteré de lo que ella y Grant estaban haciendo, hasta que fui a hablar con mi padre, sabía que quería dejarme Warhol, pero después de enterarme de los planes de Susan, lo insté a que mantuviera su trabajo en Birch Grove. No solo estaría fuera de su alcance, sino que podríamos usar el legado como palanca contra ella. Sonrió y funcionó cuando Grant descubrió que la única manera de conseguir a Warhol para Birch Grove sería cortar todos los lazos con mi esposa. Dejó a Susan como una papa caliente. Daniel se puso pensativo. No sé si Grant estaba realmente enamorado de Susan, pero estoy seguro de que solo lo estaba usando como otro peldaño en la escala social. Sea como fuere, rápidamente se dio cuenta de lo profundo que era su afecto por ella. Cuando se anunció el testamento de mi padre, ella perdió su trabajo.
amante y por supuesto su matrimonio conmigo, todo había funcionado tal como lo había imaginado. Por cierto, un amigo me dijo el otro día que Susan se mudó a Allentown. Escuchó que el único trabajo que pudo encontrar era trabajar en un centro de telemarketing vendiendo seguros en el lugar de avanzar en su carrera. Mi ex esposa se ha rebajado considerablemente. Este es quizás el castigo más agonizante que podría deseo para ella. Entiendo tu venganza. Susan Paloma asintió y en mi opinión ella obtuvo lo que se merecía. Engañar a tu marido es bastante malo, pero conspirar para atacarte a ti y a tu padre es horrible, dijo usando la pronunciación en español. Pero, ¿qué hay de Nicholson? ¿Qué hiciste? Le sonrió. Ya sabes lo que pasó anoche en Birch Grove, ¿no? Bueno, algo de eso, sobre todo. Me sorprendió saber que el trabajo de tu padre no era real. La tristeza apareció en sus ojos de alguna manera. Me alegro, señor. Morgan no tenía por qué escuchar esa cruel noticia. Daniel le lanzó una mirada evaluadora. Eso dice mucho si tu primer pensamiento es sobre mi padre. Se levantó de su asiento, pero no deberías estar demasiado triste por haber metido la mano en un archivador que sacó la guía de estudio de Marilyn Monroe que había usado en su curso introductorio y la colocó sobre la mesa. Ella lo miró con incertidumbre. Un gran escritor dijo una vez que la mejor manera de mantener algo seguro es esconderlo a plena vista. Déjame mostrarte algo. Él le dio la vuelta a la impresión para poder ver la parte trasera cubierta con papel marrón, despegando con cuidado el papel que encontró. La dedicatoria a Ezra Morgan por todo su arduo trabajo. Andy Warhol es que es un sello real. Paulus suspiró. Pero es el que usas en tus clases. Me lo contaste y está aquí en tu oficina. Daniel sonrió y asintió. Pero, ¿cuándo lo tuviste? Es hora de cambiar el cuadro. El otro cuadro estaba colgado en la sala de estar de tu padre mucho antes de que Marco y yo nos mudáramos. De hecho, mucho antes de que supieras de los planes de Susan y con toda la seguridad del señor Morgan. ¿Cómo pudiste falsificarlo? Daniel sonrió. Papá, no creo que su impresión valía tanto al principio. Después de todo, Warhol originalmente vendió sus plantillas por solo unos pocos cientos cada una, pero a medida que su trabajo creció en popularidad, mi padre se preocupó por tener una impresión auténtica del trabajo del artista en su casa. Él y yo discutimos el tema. Asunto y me ofrecía cambiar el artículo real por una copia barata. Dejaré el artículo real aquí y lo usaré en mis conferencias para que nadie sospeche que tiene algún valor y la reproducción se colgará en la pared de su sala de estar más tarde. Como el valor de la obra de Warhol siguió aumentando y mi padre ocurrió la idea de poner guardias para protegerlos. Pensó que nadie cuestionaría la autenticidad de las obras protegidas por todas estas medidas de seguridad. Se convirtió en un juego para él, constantemente buscando nuevos dispositivos de alta tecnología para protección. Daniel le sonrió a Paloma. Afortunadamente no había intentó entrar, pero estoy seguro de que todas esas medidas de seguridad ayudaron a convencer a Nicholson de que estaba recibiendo lo real, así que intercambiaron huellas dactilares antes de que yo fuera a trabajar para su padre. Es cierto, iba a cambiarlas cuando mi padre finalmente falleciera, pero después de enterarme de Grant y Susan, tuve una manera de vengarme de ambos. Después de hablar con mi padre esa noche, hizo que su abogado reescribiera su testamento para que Nicholson se asegurara de dejar a Susan. Luego dejé que Grant tomara la guerra falsa. HUL pensó que querría mostrar su premio lo más rápido y públicamente posible. Por supuesto, mordió el anzuelo y, como Susan, perdió su trabajo, su matrimonio y su reputación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mi plan es dejar que todo este alboroto en Birch Grove. Una vez que eso suceda, calmaré y le informaré discretamente al consejo que encontré el verdadero Warhol en un contenedor de almacenamiento. No sabía nada sobre cuando tuvieron la oportunidad de verificar su autenticidad. Haré que le pongan una placa para recordarles la conexión de mi padre con Warhol. No te arrepientas de no haber tomado a Warhol para tú misma. Después de todo era muy valiosa. Le sonrió. Para ser honesto, no me siento culpable en absoluto. Nunca quise tomar la responsabilidad de poseer una obra de arte importante y en cuanto al dinero era Susan quien ansiaba riqueza y estatus, no yo. Después de ver lo que esa lujuria le hizo, estoy muy feliz de tenerlo fuera de mis manos. Entonces su sonrisa se hizo aún más amplia. Además, espero que todo esto me ayude a lograr un objetivo mayor. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Qué objetivo?
para convertirse en parte de una nueva familia. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué nueva familia? Daniel caminó alrededor de la mesa y tomó sus manos entre las suyas. La nueva familia somos ustedes, Marco y yo. Y cuando el estudiante de posgrado que había venido a ver al profesor Morgan vio a la pareja en abrazados, sonrió y se alejó de puntillas una vez más. A lo largo del pasillo, llamó a un compañero de estudios. ¿Recuerdas que estábamos tan preocupados por el profesor Morgan cuando él perdió a su padre y esposa? Creo que nuestro profesor favorito estará bien al final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.